Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. Al PP se le complica la campaña a 8 días de colocar las urnas en Castilla y León. El camino pasaba por el fracaso de la reforma laboral en el Congreso hasta que un voto erróneo la salvó. Y hoy conocemos dos nuevas informaciones que afectan al relato que ha hecho el Partido Popular de los hechos y a su candidato en Castilla y León, Alfonso Mañueco. La primera la publica el diario El País. Según algunos diputados le han contado al periódico, el PP sostuvo la tesis del error informático, cuando como mínimo varios de los parlamentarios ya sabían que era un error humano, que Alberto Casero simplemente se había equivocado. Se lo confesó el propio diputado. Casero les dijo poco después de la votación: lo estoy pasando fatal, la que he liado. Mientras él se lo contaba a los compañeros de partido que se había equivocado, horas más tarde el PP sostenía que todo era un fallo del sistema informático y hasta acabó enviando un escrito a la presidenta del Congreso en el que Casero también se sumaba a esta tesis. Por escrito decía que no se había equivocado. La otra información, Javier Lévana, buenos días. Buenos días, Sergio. Es un misil directo contra la campaña de Alfonso Fernández Mañueco, el candidato en Castilla y León, porque la Fiscalía ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas al PP por presunta financiación ilegal en las primarias que eligieron a Mañueco. Sí, lo ha adelantado el diario.es. La Fiscalía cree que el PP de Salamanca incumplió varios puntos por la ley de financiación de partidos al recoger donaciones para pagar con ellas las cuotas de afiliados que debían dinero al partido. El objetivo, según sostiene el Ministerio Fiscal, era saldar esas deudas para que los afiliados pudieran votar en las primarias que ganó Mañueco en 2017. Si debían cuotas, no podían votar. Sin embargo, el PP no ha demostrado el origen de buena parte de ese dinero, ocultó esas donaciones al Tribunal de Cuentas y no constan en los documentos bancarios obligatorios que identifiquen a los donantes. Enseguida les ampliamos todo esto, pero antes, lo que pasa con los diputados de UPN que decidieron votar no a la reforma laboral, aunque por la mañana decían que sí, que lo hicieron engañando a su partido al que no se lo comunicaron y que tampoco lo dijeron en público, evitando que todos los diputados tuvieran toda la información para decidir su voto ante la nueva situación. Ellos dicen de sí mismos que son referentes. El partido los va a expulsar. La ejecutiva de Unión del Pueblo Navarro tomó la decisión a última hora de la tarde del viernes, aunque las actas les pertenecen a ellos, por lo que pueden seguir en el Congreso. De hecho, ya han dicho que no tienen ninguna intención de devolverlas. Carlos García Danero es uno de estos diputados. Si lo que se pretende es eliminar del partido a dos personas que yo creo que para mucha gente somos un referente, pues yo creo que así nos agrandan los partidos, así se empequeñecen los partidos. Hoy el partido con el que se presentaron a las elecciones se reúne para certificar su expulsión. Radio Pamplona, Javier Lorente. Debate hoy en el Consejo Político, el máximo órgano entre congresos que previsiblemente va a respaldar la decisión de ayer por la tarde de la ejecutiva de UPN de expulsar a sus dos diputados, a Carlos García Danero y a Sergio Sayas. 2 horas de reunión que concluía con la apertura de ese expediente de expulsión por grave indisciplina y grave perjuicio a la imagen de UPN después de votar no a la reforma laboral, cuando la instrucción del partido era votar sí después de un acuerdo con el Partido Socialista y el Gobierno central. En la práctica la pueden evitar entregando el acta de diputado, algo que ya han dicho que no van a hacer. Insisten en que se siguen considerando diputados de UPN, partido en el que militan desde los 20 años. Eso sí, la realidad es que en unos días serán técnicamente dos tránsfugas y UPN, partido hegemónico de la derecha navarra, se quedará sin voz y sin capacidad de acción política en el Congreso de los Diputados. Otra denuncia de un supuesto pucherazo, la de Donald Trump en las elecciones que le sacaron de la Casa Blanca, ha vuelto en las últimas horas a dejar en evidencia las dos derivas en el Partido Republicano. Por un lado, la de Mike Pence y quienes le apoyan. El que fue vicepresidente con Trump ha salido esta noche a corregirle. Está equivocado, ha dicho, porque esta semana Donald Trump ha vuelto a la carga al afirmar que el vicepresidente podía haber anulado las elecciones ante su insistencia en que se estaba cometiendo un fraude. Pence ha rechazado la idea, tildándola de antiamericana. Pero lo cierto es que la mayoría de los republicanos que controlan el partido se suman a las teorías de la conspiración. El Comité Nacional ha abrazado esta noche el asalto al Capitolio de enero del año pasado. Lo ha declarado un acontecimiento de lo que llama un discurso político legítimo. En la toma de la Cámara estadounidense murieron 5 personas. En las resoluciones aprobadas por los republicanos no solo se avala políticamente el asalto, también se censura a 2 congresistas del partido que sí lo condenaron y que participaron en
la investigación que se abrió en el Congreso. El Comité Republicano les acusa de ayudar a la persecución de ciudadanos corrientes que participaban en un discurso político legítimo. Vamos a Washington, Víctor Sancho. La represalia contra los únicos 2 congresistas republicanos que forman parte del comité que investiga el asalto al Capitolio es la confirmación definitiva del vuelco de los conservadores en su visión sobre la insurrección trumpista, que ahora de manera oficial consideran una expresión política totalmente legítima. Un paso que consolida el abrazo del liderazgo republicano a las tesis y retórica de Donald Trump, que vuelve a demostrar que a pesar de no estar en el poder, sigue controlando el partido. La acusación contra Adam Kinzinger y Liz Cheney especifica que ambos son destructivos para el Congreso y el Partido Republicano por colaborar y apoyar en la investigación sobre el 6 de enero. Los conservadores mandan con eso un mensaje sin fisuras a aquellos que se separen de la línea oficial del trumpismo. Poner en duda las teorías de la conspiración de Trump significará que el partido les dará la espalda y la pérdida de la maquinaria y el apoyo para cualquier intento de buscar un cargo político. Y mientras en Marruecos sigue atrapado desde el martes el niño de 5 años que se cayó en un pozo. Hace unas horas se paralizaron las labores de rescate por el riesgo de derrumbamiento. Pero lo último que sabemos es que se han retomado, aunque avanzan muy lentamente. Alrededor del pozo se ha desplegado un equipo de emergencias que ha tratado de hacer un túnel para llegar hasta Ryan, el niño atrapado. La última actualización oficial habla de 3 metros de distancia que separan al niño de los equipos de rescate. En deportes, 2 semanas después, vuelve la Liga. Héctor González, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una jornada 23 que se abrió anoche con el Getafe 3 Levante 0 y que hoy tiene 4 encuentros. Elche Alavés a las 2, Mallorca Cádiz a las 4:15, Celta Rayo 6:30 y Osasuna Sevilla para las 9 en punto. Los de Lopetegui visitan Pamplona, segundos en la tabla, a 4 puntos del Real Madrid. Los blancos juegan mañana ante el Granada, lo mismo que Barça y Atlético, que se verán las caras en el Camp Nou en el choque más destacado del fin de semana. Además, en fútbol sala, España cayó ayer en las semifinales del Europeo 3-2 contra Portugal y en baloncesto Euroliga perdió Baskonia y venció el Real Madrid, que continúa líder de la competición continental. Y el tiempo, Almudena Lopesino, buenos días. Buenos días, Sergio. Sábado de muchas nubes en prácticamente todo el país. Se esperan lluvias en el extremo norte de la península, en Andalucía, también en el litoral catalán y en Baleares. Las temperaturas bajan ligeramente en puntos del centro, pero en general el ambiente será suave, superando los 20 grados en el sur y en el este del país. Mañana vuelve el sol, solo se espera nubosidad por la mañana en el sureste, también en Baleares, y atención al viento de levante que soplará con fuerza en el estrecho y en el mar de Alborán. Esto es Matinal Ser, con lo último de la polémica aprobación de la reforma laboral y las fotos de Boris Johnson, cerveza en mano, que ya tiene la policía británica. Vamos con todo. Javier Líbana está en la producción y Carlos Ródenas y David Nieto en la dirección técnica. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 34.467. Serie 121. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Matinal Cadena Ser. Fue la explicación que daba la portavoz Cuca Gamarra, lo que defendía de cara al público todo el Partido Popular. Por ejemplo, esa noche aquí en la Ser, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos. Que él votó que no a la contrarreforma laboral de Pedro Sánchez, y cuando vio el error informático, llama de inmediato a la Cámara. Sí. El error informático. Pero hacía horas que como mínimo varios parlamentarios del PP sabían la verdad, que el diputado Alberto Casero sencillamente se había equivocado. Y lo sabían porque se lo contó él. Lo publica hoy El País, Javier. Sí, Casero estaba enfermo, no acudió al Congreso y votó telemáticamente desde su domicilio a eso de las 6 menos cuarto de la tarde. Terminó de votar y el sistema le pidió ratificarlo y él lo hizo. En los siguientes 10 minutos se dio cuenta y llamó a la secretaria del Partido Popular. Fue entonces cuando los populares trataron de contactar con Meritxell Batet, presidenta del Congreso, pero en ese momento justo Batet acababa de conceder un receso para ordenar las votaciones telemáticas antes de comenzar la votación presencial prevista para las 6:15. Casero fue al Congreso para intentar enmendar su error presencialmente, algo que ya no se puede modificar, y según le han contado algunos diputados al diario El País, desde un vomitorio lateral del Congreso, Alberto Casero, a eso de las 7 menos cuarto, le comunicó a varios compañeros que estaba destrozado porque se había equivocado. Esto en la recta final de la campaña de Castilla y León,
puede comprometer al PP, que andaba anoche intentando vincular la reforma laboral a todos los enemigos posibles. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso en Burgos. Nadie va a estar representado por una reforma laboral que intenta contentar a los comunistas, a los nacionalistas y a todas aquellas personas declaradas abiertamente enemigos de España. Esa gente Esto decía Ayuso, aunque en contra de la reforma laboral votaron todos los partidos nacionalistas importantes. El PNV en contra, Esquerra en contra, el BNG en contra, Junts, Bildu. Bueno, pero en esto estaba el PP y hoy amanece con otra malísima noticia para su campaña. La Fiscalía denuncia al PP de Salamanca al Tribunal de Cuentas por haber ocultado donaciones al partido. Les decíamos en portada que fueron fundamentales para las primarias que dieron la presidencia del partido en la región a Mañueco. Mañueco, presidente y candidato. Con ese dinero se pagaron cuotas de afiliados que tenían deudas con el partido y que no tenían por ello derecho a voto. El problema, según la Fiscalía, es que esas donaciones ocultas eran finalistas, es decir, tenían un objetivo final claro y eso está expresamente prohibido. Además, el PP no aclara el origen de todo el dinero, no hay documentos acreditativos de quién dona y también son obligatorios. No se ha respondido a la auditoría de control interna que le exigió un auto judicial ya en el mes de noviembre. En fin, son varios los puntos de una causa que ya estaba abierta en un juzgado, pero que ahora la Fiscalía lleva también al Tribunal de Cuentas. Y en medio de todo esto, ¿cuál es de momento la estrategia del PP? Pues la ofensiva. Centrar la atención en cargar contra Batet, la presidenta del Congreso, por no permitir que el diputado que se equivocó en la votación de la reforma laboral corrigiera después su voto. Guillermo Lerma. Así es, hasta 5 veces se ha dirigido el Grupo Popular a la presidenta del Congreso. El PP emprende así una ofensiva clara para tratar de enmendar el error de su diputado, que el jueves, sin quererlo, ayudó al Gobierno a convalidar la reforma laboral. En los 2 últimos escritos piden una reunión urgente de la Junta de Portavoces y, una vez más, de la mesa de la Cámara, que a esta hora no tiene previsto reunirse tampoco la semana que viene. No hay pleno, además, por ser la previa a las elecciones en Castilla y León. A última hora de la tarde del viernes se hacía pública la agenda y en ningún día aparece convocada la cita de esos órganos que reclama el PP. Es por eso, además, que cargan contra Meritxell Batet, dicen, por despreciar sus peticiones y por, además, vulnerar a sabiendas el derecho fundamental de Alberto Casero a votar. Reclaman incluso que no se publique ni la votación de los resultados del jueves ni el acuerdo de convalidación en el BOE. El diputado Casero, mano derecha de Teodoro García Egea, también se ha dirigido a la presidenta, mantiene que el fallo no fue humano, sino informático, e insiste en que marcó no, pero el ordenador registró sí, algo de lo que se percató, dice en el escrito, al ver el comprobante que expide el sistema. ¿Y los técnicos informáticos, los que auditan el sistema del Congreso, qué dicen? Pues lo mismo que Casero, según leemos hoy, confesó primero en privado y después negó en público. Que no existió ningún error informático, que no se registraron caídas en ningún momento del jueves y que ningún otro diputado notó absolutamente nada. Y aún así, de repente emergió ayer la figura de un abogado próximo al PP, que ya ha denunciado varias veces al Gobierno. Demandó a Tezanos, al presidente del CIS, al exministro Juan Carlos Campo por la ausencia del rey Felipe VI en un acto en Barcelona. Al principio, un error del juez hizo pensar que era el diputado el que ponía la denuncia, pero ahora sabemos que fue este abogado, que asegura que ha habido un delito informático y que pedía entrar en casa del diputado Alberto Casero para llevarse el ordenador a investigarlo. Alfonso Ojea. Un fallo en la redacción del auto atribuía la denuncia al diputado popular y no al autor de esa denuncia, el letrado catalán Esteban Gómez Rovira. Este abogado es el que ha solicitado en su escrito ante el juez de guardia la entrada de la Guardia Civil en el domicilio particular del parlamentario popular y en el Congreso de los Diputados para que se analicen las terminales electrónicas y los sistemas digitales. Se señalan 2 delitos, uno contra los derechos fundamentales y otro más, un delito informático. La urgencia solicitada para esas entradas no ha sido admitida por la Fiscalía, por lo que el asunto irá a reparto entre los juzgados de instrucción de Madrid para que uno de ellos lo investigue. Nada, por tanto, de carácter de urgencia. Solucionado ese error de la autoría de la denuncia, el juez de guardia le ha recordado a este letrado, al denunciante, que para entrar en un domicilio privado se necesita la autorización del propietario, en este caso Alberto Casero, o en todo caso una orden judicial, lo que no consta en ninguna de las 2 situaciones. Y sobre la llegada de la Guardia Civil al Congreso, el magistrado le expone al abogado que ese procedimiento jurídico
jurídico es largo, está tasado y con la presidencia del Congreso a la cabeza. Por cierto, el letrado Esteban Gómez Rovira ya denunció en 2020, hace casi 2 años, a José Félix Tezanos, presidente del CIS, por un delito de malversación. Antes de aparcar este asunto, ya no solo las palabras de Casero que hoy publica El País, sino los múltiples errores que cometieron los diputados en las votaciones han ido debilitando esta teoría del fallo informático. El propio Casero no solo se equivocó, como parece en la reforma laboral, sino que ahora sabemos que falló en otras 3 ocasiones, es decir, 4 errores en total. Y él no fue el único, Mariela Rubio. Así es, después de lo ocurrido con la reforma laboral, el PP cometió un segundo error en las votaciones y esta vez fue masivo. El 90% de los diputados apoyó penalizar a quienes acosan frente a las clínicas abortistas. La posición del PP fijada previamente era el no, pero en el fragor de una sesión enloquecida, la secretaria general del grupo, Isabel Borrego, indicó el sentido del voto al revés a los diputados que se hallaban presencialmente en la bancada. Los votos populares no eran necesarios para el gobierno, que ya tenía garantizada una mayoría, pero aún así 79 de 89 diputados del PP votaron sí cuando debía ser que no. Los 5 votos telemáticos del PP en este asunto, al no recibir la orden presencial equivocada, sí votaron correctamente, todos menos uno, Alberto Casero, que también se equivocó en esta votación. De este modo, la mano derecha de Teodoro García Egea se equivocó en el pleno de ayer hasta en 4 ocasiones, aunque solo en una, la de la reforma laboral, alegó un fallo informático. Este viernes hemos conocido el relato terrible de la Fiscalía de lo que pasó en un geriátrico de Tremp, en Lleida. Según la Fiscalía, hubo allí disfunciones gravísimas y un importante déficit de organización. El resultado de esto fue la muerte de 64 ancianos solo en un mes. Cuenta el Ministerio Fiscal que en la residencia había un descontrol enorme. Había ancianos sanos mezclados con otros contagiados e incluso muertos a los que se tomaba la temperatura y se les seguía dando la medicación. Había también familiares a los que se les informaba de que sus mayores estaban bien cuando ya habían muerto. Radio Lleida, Mercè March. Advierte Fiscalía en su denuncia que muchos de los ancianos pasaron hambre, frío y sed, que no había coordinación con centros médicos del entorno, que los residentes padecieron una falta de cuidados, alimentación y limpieza, ancianos sanos, obligados a estar junto a enfermos, que compartían zonas comunes, aumentando el riesgo de contagio, descoordinación. Incluso constan cuadros de registro de toma de temperaturas a personas fallecidas. A un abuelo muerto el día 3 consta que se le medicó el día 4, o a una abuela fallecida el 25 consta tomarle la temperatura al 26, que pone de manifiesto que no hubo una asistencia sanitaria real, afirma Fiscalía. Algunos trabajadores aún llevaban mascarillas de tela, no tenían conocimiento de qué hacer, incluso algunos familiares tuvieron que entrar al geriátrico a recuperar los cadáveres de sus allegados por sus propios medios. Nunca se ha distinguido el arzobispo de Oviedo por su progresismo. Ya quisiera yo que niños abortados o ancianos y enfermos eutanasiados sin paliativos tuvieran la legislación protectora que se les está brindando a los toros. Este es el tipo de cosas que predican sus oficios religiosos y este viernes ha vuelto a salir a representar al ala más dura de la Iglesia. En el pasado algunas víctimas señalaron ya al arzobispo por minimizar casos de abusos sexuales a menores. Ahora el arzobispo Jesús Sanz Montes se despacha contra los movimientos en el Congreso para crear una comisión parlamentaria que investigue esos abusos. Dice que es poner una diana a los cristianos. Adela Molina. Lo escrito en su carta pastoral de esta semana, Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo y representante del sector más ultra de la Iglesia española, habla en ella de una estrategia para distraer de lo importante y tratar de destruir adversarios culturales o enemigos políticos. La Iglesia se ha visto envuelta en ese laberinto, dice, por parte de mandamases y sus terminales mediáticos. Ha habido una consigna que ha señalado a los cristianos como diana con asuntos como las inmatriculaciones y la pederastia. Y añade que le sorprende el interés del Parlamento por investigar los abusos a menores en la Iglesia mientras ignora los del resto de la sociedad. Su actitud beligerante contrasta con la del nuevo obispo de Calahorra, auxiliar en Madrid hasta hace unas semanas, que ha hablado así de los abusos por parte de religiosos en declaraciones al SER en La Rioja. El tema del abuso ciertamente es intolerable en cualquier ámbito, ciertamente, pero si me permite, pues esto con más incidencia en el seno de la Iglesia. Santos Montoya ha respaldado además la investigación de la Fiscalía General del Estado, dice que no hay que tener miedo a la verdad y llama a colaborar con la justicia. La Comisión Europea amenaza con sanciones económicas a España
España por la ley que prepara la Junta de Andalucía para ampliar la zona de regadíos en el entorno de Doñana. En una carta a Bruselas señala que la ley implicaría la regularización de más de 1.460 hectáreas de cultivos de regadío que no cuentan con los permisos necesarios actualmente, y que eso podría agravar la situación del Parque Nacional. Bruselas amenaza incluso con llegar a la justicia europea. Radio Huelva, Santiago González. La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión advierte de que la regularización de regadíos prevista ahora podría aumentar la extracción de agua subterránea en las masas de Doñana y su entorno, y que esto es algo que podría tener a la vez un efecto llamada con mayores impactos. El organismo ha trasladado por ello a España su honda preocupación por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Hábitats en Doñana, y advierte de que empleará ahora todos los instrumentos que estén en su mano para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo. De no hacerlo, acudirá por segunda vez al Tribunal solicitando ahora sanciones pecuniarias contra España. Este sábado, desde las 2 de la tarde, vuelve la Liga y juega el Perseguidor. Increíble. El empate del Sevilla. El Sevilla se las ve con Osasuna en su camino a la caza del líder. Y para empezar, Elche Alavés, Mallorca Cádiz y Celta Rayo Vallecano. Y además, el comienzo del Seis Naciones de Rugby. Una nueva jornada de la Liga Smartbank y de la Liga Endesa de Baloncesto. Te lo cuenta todo el equipo líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Número 1 en deporte. Marruecos abre el lunes el espacio aéreo que lleva cerrado desde hace casi 10 meses. Eso va a permitir que España retome ese día, el lunes, las repatriaciones de marroquíes adultos que se encuentran ahora mismo en centros de internamiento, sobre todo en Andalucía y Canarias, y que entraron en España de forma ilegal. SER Las Palmas, Santiago Moreno. En la orden del Ministerio del Interior, a la que ha tenido acceso la cadena SER, se da instrucciones a todas las brigadas provinciales de extranjería y fronteras para reanudar las repatriaciones de ciudadanos marroquíes a partir del lunes, tras la decisión de Rabat de reabrir su espacio aéreo. Marruecos suspendió las devoluciones de migrantes de esa nacionalidad a mediados de abril del pasado año, cuando cada semana deportaba a unas 80 personas en varios vuelos desde Canarias. Solo el pasado mes de enero llegaron a las islas en patera 3.200 personas, más de la mitad eran de origen marroquí. Fuera de nuestro país, en Reino Unido, llevamos ya semanas hablando de que el primer ministro Boris Johnson está contra las cuerdas, pero pegado a ellas resiste todavía. Hoy añadimos, sin embargo, un nuevo capítulo vergonzante para él. El Daily Mirror publica que la policía británica, Scotland Yard, tiene fotos suyas con una cerveza en la mano. Fotos que habrían sido tomadas en su fiesta de cumpleaños, cuando estaban prohibidas las reuniones. Esto mientras Johnson volvía a maniobrar a la desesperada en las últimas horas, enviando una carta a sus colegas conservadores, y después de que sus asesores le hayan ido abandonando en un goteo constante. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. Acorralado, a la desesperada, Boris Johnson envió ayer una carta a los diputados conservadores prometiendo una línea directa con el equipo de gobierno en Downing Street. En la misiva promete mejorar la manera en que funciona el equipo que le rodea después de que en menos de 24 horas dimitieran 5 de sus más próximos asesores. Johnson trata de evitar el voto de censura de sus colegas, pero el número de los que públicamente reconocen haberlo pedido aumenta. El último ayer fue Aaron Bell, que envió su carta al presidente del comité en 1922, integrado por diputados sin cargos en el gobierno. Hacen falta 54 de esas cartas para iniciar el proceso. Es difícil saber cuántas hay porque el mecanismo es secreto, pero el goteo parece a estas alturas imparable. En el Estados Unidos, sacudido por las tentaciones autoritarias de Trump, este viernes el periódico Wall Street Journal ha denunciado un ataque informático que atribuye a piratas vinculados a China. Según dice el diario, accedieron a correos y documentos privados del grupo News Corp, el propietario de este medio. El ataque llega justo después de que ayer se reunieran en Pekín el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping, aprovechando la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. En ese encuentro, Putin logró que China firmara un acuerdo por el que manifiesta también su oposición a que se amplíe la OTAN. Informa para la SER desde Pekín Adrián
Iván Foncillas. Fue la 38ª reunión de Xi y Putin y la primera desde que estalló el conflicto de Ucrania, y ambos aprovecharon para evidenciar su sintonía en lo personal y lo geopolítico. Pidieron a la OTAN que frene su expansión, exigieron a Estados Unidos que respete las soberanías ajenas y abogaron por un mundo multilateral en contraste con el actual dominado por Occidente. De la reunión también salió el anuncio de un contrato que llevará hasta China 10.000 millones de metros cúbicos anuales de gas ruso. Putin fue ayer el líder político de más peso en la ceremonia de apertura de los Juegos de Pekín. Faltaron los representantes de Estados Unidos por el boicot diplomático con el que castigó a China por sus políticas represivas en la provincia de Xinjiang. En Matinal, los deportes. Vuelve la Liga después de un parón de 2 semanas. Héctor González, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Jornada 23, donde mañana juegan la mayoría de equipos de la parte alta de la tabla, pero que se abrió anoche con un duelo directo por el descenso. Getafe 3, Levante 0 en el Coliseum, doblete de Enes Unal y un tanto de Aleñá. Y ya respira el Getafe tras el mal inicio de campaña, pero sigue a 9 puntos de la salvación en el pozo de la clasificación el Levante de Alessio Lisi. No creo que han bajado los brazos, creo que lo han intentado. Evidentemente la situación es complicada, pero no han bajado los brazos. Lo único que hay que hacer es callarse, trabajar. Punto. Hacer programaciones y vender motos no sirve a nada. Hoy 4 encuentros, Elche Alavés a las 2, Mallorca Cádiz a las 4:15, Celta Rayo a las 6:30 y Osasuna Sevilla a las 9 en punto en el Sadar. Los hispalenses son segundos en la tabla, 4 puntos del Real Madrid, y han sufrido, como tantos equipos, la llegada tardía de sus internacionales. Diego Carlos y los jugadores argentinos son duda, pero podría debutar el flamante fichaje al francés Anthony Martial. Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla. Espero un equipo que lleva trabajando 10 días única y exclusivamente con todos los futbolistas el partido de mañana. Nosotros hasta hoy no hemos tenido a todos los jugadores que pueden estar, y todavía tenemos dudas con alguno de ellos, disponibles para mañana. Mañana juega el líder, el Real Madrid, ante el Granada, y el gran partido se disputará en el Camp Nou entre Barça y Atlético. Los blaugranas, con Dembélé disponible, veremos si la convocatoria tras su salida fallida en el mercado de fichajes. Le defiende su compañero Dani Alves. Mientras siga en el Barça hay que dejarlo, pues mira, si se va pues al final de temporada, pues mira, quedan todavía 5 meses de temporada prácticamente, pues hay que aprovechar que está aquí aún, ¿no? El Atlético, por su parte, confía en conquistar el Camp Nou por primera vez en 16 años en Liga. Su capitán, Coque. Ya va tocando ganar al Barcelona en el Camp Nou, ¿no? He tenido la fortuna de poder ganar la Liga allí, aunque patamos. Hemos hecho grandes partidos de Champions y de Copa del Rey allí. Pero bueno, yo creo que si hacemos un gran partido, tenemos muchas posibilidades de ganar al Barcelona. Eso mañana, y ya entre semana la ida de semifinales de Copa del Rey, ya sorteadas, y que enfrentarán a Rayo y Betis por un lado y Athletic Club y al Valencia por el otro. Al margen del fútbol, malas noticias en el Europeo de Fútbol Sala, derrota de España en semifinales, 3-2 contra Portugal, y eso que la selección comenzó ganando 0-2 al combinado luso. Miguel Ángel Mellado, jugador de España en el larguero. Venimos con mucha confianza, estábamos jugando bastante bien, íbamos creciendo en el Europeo, y luego viéndonos 2-0 por delante, pues al final ha sido un mazazo doble. Sí que es verdad que la segunda parte pues a lo mejor hemos dado un paso atrás, y eso sí es lo que nos ha crucificado de cara al resultado. El tercer y cuarto puesto, la pelea por el bronce, mañana ante la selección de Ucrania. En la Euroliga de baloncesto, triunfo del Real Madrid ante el Zenit, líderes los blancos, que ya suman 9 victorias seguidas, situación opuesta a la de Baskonia, que cayó en casa contra el Olympiacos y al que se les fuman ya prácticamente sus opciones de playoff. Por último, esta tarde arranca una de las citas deportivas del año, el 6 Naciones de Rugby, donde la selección de Gales defiende título. En Argentina hay chicos y chicas que siguen cayendo muertos en medio de la calle. Una partida de cocaína adulterada ha matado ya al menos 23 jóvenes de Puerta 8, uno de los barrios más deprimidos de la provincia de Buenos Aires. Allí las llaman, a estos barrios, las villas miseria. La investigación policial sigue abierta con más de 80 personas en el hospital. Todavía no se sabe con qué adulteraron la droga que la ha vuelto tan mortal. El gobierno, de hecho, ha pedido a quienes hayan comprado cocaína en las últimas horas que la tiren, porque no saben ya cuánto se ha extendido la que está envenenada. En Punto de Fuga ha hablado con un experto en toxicología, Pablo Morán. Las muertes de jóvenes se han ido sumando a cuentagotas a lo largo de esta semana, aumentando la alarma en Buenos Aires. Esa droga adulterada actúa de manera letal y pasa desapercibida entre los consumidores porque están acostumbrados a la baja pureza de las sustancias. Carlos Damín es doctor en Buenos Aires, experto en toxicología, y ha hablado con la SER. En lugares más humildes como este, la pureza circula entre el 20 al 25%, es decir, que la gente está acostumbrada a que recibe polvos
que no siempre son blancos, como en este caso que era rosado, con un granulado distinto, y que no les llama la atención porque están acostumbrados a que ingieren cocaína muy adulterada. Algunos de los consumidores que siguen en el hospital están conectados a respiradores para mantenerlos con vida. Hay una operación policial en marcha para incautarse más droga adulterada en Puerta 8. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo, escuchando el silencio, mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva a verte te lo juro, no va a quedar ni uno de los bloques de todos los muros. Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprármela. Y cuando la Nos vamos, se quedan ahora con el cine en la SER, con Pepa Blanes. La información vuelve, como siempre, en media hora en A Vivir, con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado. en este borde oscuro me voy a quedar. La puerta cerrada, mamá marginal. Matinal Cadena SER con Sergio Soto.